Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, espero que ya tengan sus materiales listos para realizar a la hermosa Nami de la serie de anime One Piece. Ya tenemos un primer tutorial por si es la primera vez que andan por aquí, en el que les compartí la lista de materiales, así es que las invito a que vayan en la cajita de descripciones. Les voy a dejar el enlace para que vayan a ver esa lista. Son poquitos materiales, no se preocupen. Así es que pues si ya están listos en este tutorial vamos a comenzar a realizarla. Como están viendo vamos a realizar todo el cuerpecito de los pies hasta el cuello. En un siguiente tutorial haremos la cabeza, cabello y los demás detalles que nos hagan falta, incluida la ropa. Así es que pues vamos a dar manos a la obra, pero antes de ello quiero pedirles por favor que se suscriban. No olviden eso, por favor, y dar like. Es muy sencillo para ustedes. Les lleva solo un segundo suscribirse y dar like. Y el apoyo al canal es enorme. Así es que por favor no olviden hacer eso. Pueden dejarme todos sus comentarios, dudas, sugerencias. Siempre los respondo, siempre estoy al pendiente de ello. Y compartan, por favor, compartan con todo el mundo. Y si quieren formar parte de los miembros del canal, son bienvenidos. Vayan, toquen donde dice unirse y si los beneficios que se les ofrecen, alguno de ellos les convence, pues serán bienvenidos a como miembros del canal, como ya lo son desde hace mucho tiempo Fanny Gómez, 1986 Sakura-chan, Carla Osorio y Yolanda Valdés, a quienes les agradezco de todo corazón el apoyo que brindan a este canal. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar con los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Hacemos esta especie de cruz en el dedo índice y vamos a introducir de esta manera el crochet por debajo. Tomamos hebra y sacamos de esta forma y aquí vamos a hacer una cadenita para que quede bien fijo nuestro anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2. Ustedes van a poder realizar todos nuestros amigurumis siempre y cuando sepan realizar los puntos básicos. Punto bajo, punto deslizado, medio punto alto, en fin, aprendan a realizar los puntos básicos y podrán realizar todos nuestros amigurumis. Muy bien, pues así habremos terminado la vuelta número 1 con 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Miren, me voy a ubicar en el primer punto que hicimos en la vuelta número 1 y voy a realizar en este primer punto un aumento, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí llevo uno y uno más. Estos 2 puntos los hice en el mismo punto, por eso es un aumento. Voy a hacer lo mismo en todos los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, de las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Aquí llevo uno. Siempre deben marcar su primer punto, ya que estamos trabajando en espiral y si no marcan ese primer punto sería muy fácil perderse. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y después haríamos una disminución. Vamos a marcar como siempre el primer punto. La disminución. Punto delantero del siguiente punto, punto delantero del siguiente punto y tejemos esos 2 puntos juntos. Así se hacen las disminuciones. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos. Y de las vueltas 7 a la 14 haremos 8 puntos en cada vuelta. Antes de comenzar la vuelta 15 vamos a hacer un cambio de color. El último paso del último punto que acabamos de realizar, el último pasito lo vamos a terminar con hebra de color azul rey. Así es que la tomamos de esta forma y con esta terminamos el punto anterior. Así haríamos el cambio de color.
Apréndanselo porque vamos a estar haciendo cambios de color constantemente. Podemos ya cortar la hebra de color carne que por ahora ya no vamos a necesitar. Y vamos a hacer toda esta vuelta, que es la número 15, ya con el nuevo color. Vamos a terminar la vuelta con 8 puntos bajos. Vamos a trabajar de manera normal. Vean cómo voy a entrar en el primer punto. Aquí. Las dos hebras, la azul rey y la color carne que acabo de cortar. Primero las ajustamos y luego las pasamos hacia adelante de esta forma y hacemos nuestro punto bajo. De esta manera vamos a ir perdiendo esas hebritas sobrantes. Déjenme hacerla para atrás para que vean cómo entro en el siguiente punto. Paso las hebras hacia adelante y hago mi punto bajo. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Muy bien. Vuelta 16. Vamos a hacer un cambio de color. En el último paso del punto anterior pongo mi hebra de color azul, de color blanco. La hebra de color azul rey no la vamos a cortar porque la vamos a seguir ocupando. Solamente ajustamos perfectamente. Y ahora solo vamos a ir perdiendo la hebra de color blanco. Muy bien, déjenme acomodarla bien. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Pero esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, que sería así, vean cómo el punto consta de 2 hebras, solo voy a tomar la hebra de atrás, el buclecito de atrás del punto, vean. Solo ese voy a tomar. Esta que es la vuelta 16 la trabajaremos así, en bucle trasero. Paso mi hebra blanca hacia adelante y hago un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, solo bucle trasero, solo la hebrita de atrás del punto, vean, paso la hebra blanca hacia adelante y hago mi punto bajo. Y así vamos a hacer los 8 puntos de esta vuelta número 16. Muy bien, nuevamente cambio de color, el último paso del último punto lo terminamos con hebra de color azul rey. Y en la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos. Nuevamente cambio de color a color blanco. Ya podemos en este momento cortar la hebra de color azul rey que ya no vamos a necesitar. Y vamos a realizar a partir de aquí, ya con el color blanco de las vueltas 18 a la 20, un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. Ya sabemos cómo hacerlo. Muy bien, voy a realizarlo. Así es como terminaríamos el bracito. Me voy al primer punto, hago un punto deslizado, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Y así es como nos habría quedado el bracito, vean. Fácil y rápido de hacer. Vamos a hacer un detallito aquí en la parte baja del bracito. Van a tomar hebra de color azul rey. Y si ustedes se acuerdan, en esta vuelta trabajamos en bucle trasero, vean, aquí. Aquí están los buclecitos que nos quedaron libres al momento de trabajar en bucle trasero. En ellos vamos a trabajar ahora, miren. En cualquier bucle, en el que sea del bracito, van a introducir la hebra como vieron en este momento. En cualquiera. Una vez que introdujeron la hebra, hacen una cadenita y a partir de ese mismo punto van a hacer un punto bajo. Muy bien, nos vamos al siguiente buclecito y hacemos un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo puntos bajos en cada uno de los buclecitos. Tenemos que tener 8. Y como vieron, vamos a ir perdiendo la hebrita de color azul rey. Ya terminé los 8 puntitos. Lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos en el primer punto. Así. Ay, no quiere entrar, amigas. Ahí está. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Aquí está. Hacemos así nuestro puntito deslizado, apretamos bien fuerte la hebra y vamos a dejar lo suficientemente larga la hebra para ensartar nuestra aguja lanera. Muy bien, vamos a ver si no me tardo mucho en ensartar mi aguja lanera, que a veces a veces me tardo mucho. Miren, aquí es este detallito que les digo que hace que se vea muy lindo el bracito.
Muy bien, ensartamos la aguja lanera. Ay, amiga. Segundo intento. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está. Cada vez me sale más rápido, amiga. Muy bien, entonces nos vamos a ir aquí vean, en el siguiente punto me voy hacia la parte del revés con mi aguja lanera y aprieto para que se cierre perfectamente el último punto, para que se cierre bien esta última vuelta. Y vamos a hacer un nudito aquí muy cerca de la base de la última vuelta que hicimos. Bien apretadito ese nudo para que no se nos vaya a deshacer y ya después perdemos hacia cualquier parte del bracito, o si quieren perder entre el tejido de color azul rey también lo pueden hacer. Cortamos la hebra sobrante y así nos habrá quedado el bracito, vean. Se le ve lindo este detallito, se ve como si el bracito saliera por debajo, ¿no? Se ve muy lindo. Muy bien, antes de terminar vamos a tomar nuestro limpiapipas. Si recuerdan, les pedí un limpiapipas. Muy bien. Tomamos el limpiapipas y vamos a medir el bracito. El limpiapipas debe de quedar ligeramente más pequeño que el bracito, muy ligeramente más pequeño, vean. Si acaso una vueltecita más pequeña. Y así, una vez que ya tengan bien medido el limpiapipas, cortan el sobrante. Con ese sobrante vamos a articular el otro bracito y lo vamos a introducir así. Entonces ya el bracito va a quedar articulado y relleno al mismo tiempo. Es un brazo muy delgado, así es que nos sirve perfectamente como relleno y articulación. Vamos a poder darle movimiento a esos bracitos. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Los vamos a ocupar más adelante, así es que los reservamos, pero es muy importante empezar por los bracitos. Vamos a realizar ahora las piernas. Tomamos hebra de color café oscuro y comenzaríamos haciendo, igual que en los bracitos, un anillo mágico. Aquí está. Una vez que tengan ese anillo mágico, dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2. Les recuerdo que ya tenemos en el canal a Luffy y a Zoro, para que vayan a verlos. Están preciosos ambos personajes, así es que les invito a que vayan a verlo y que los realicen para que vayan avanzando con la colección de One Piece. Muy bien, terminé la primera vuelta. Como vieron, cerré perfectamente el anillo mágico. Me ubico ahora en el primer punto y aquí vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos, tal y como lo hicimos en los bracitos. Aquí estoy terminando mi primer aumento y voy a hacer lo mismo en todos los puntos. Muy bien. Seguimos con la vuelta número 3, en la que vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. No olvidemos, por favor, marcar siempre el primer punto. Fíjense que siempre, bueno, tengo la costumbre de las 2 primeras vueltas, nunca marco el primer punto, pero ustedes sí háganlo, ¿eh? Muy bien. Ya hice un punto bajo y aquí estoy terminando el aumento. Como les digo, haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos, y en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta número 5, esta vuelta la vamos a trabajar también en bucle trasero. Ya sabemos hacerlo. En lugar de tomar el punto completo, tomaríamos solo la hebrita de atrás. En lugar de tomarlo completo, tomamos solo la hebra de atrás y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos en bucle trasero. Muy bien, en la vuelta 6 vamos a hacer también un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero aquí ya vamos a tomar el punto completo. Ya estaríamos trabajando como lo hacemos normalmente. Muy bien, marco mi primer punto, voy a terminar la vuelta y les indico que sigue. Muy bien, vuelta número 7. Vamos a realizar, más bien aquí ya empecé haciendo 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 6 disminuciones.
Recuerden que para hacer disminuciones tomamos el punto delantero del siguiente punto, punto delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago mi punto bajo. Aquí ya hice una, me faltan otras 5 disminuciones. Al final me van a sobrar 6 puntos bajos, los realizo y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Antes de continuar vamos a colocar la moneda de 2 pesos o de 2.2 milímetros de diámetro o un plastiquito, lo que ustedes hayan decidido colocar aquí abajo. Si prefieren no colocar nada, también está bien, no pasa nada. Es importante que lo coloquen muy bien, que no vaya a quedar chueco porque si no se va a ver extraño el piecito. Una vez que lo hayan colocado bien, hacemos la vuelta número 8 en la que haremos 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos y vuelta 9, 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos. Muy bien, vamos a hacer cambio de color, ya sabemos realizarlo. El último paso del último punto de la vuelta número 9 lo vamos a terminar con hebra de color carne. Podemos en este instante cortar la hebra de color café que por ahora ya no vamos a necesitar y vamos a realizar en la vuelta 10 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos, trabajando en bucle trasero. Bucle trasero, pasamos nuestras hebritas hacia adelante y hacemos aquí nuestro punto bajo. Ya lo hicimos varias veces, así es que para este momento ya sabemos realizarlo. Vamos a hacer los 12 puntos. Antes de continuar, vamos a colocar un poquitito de relleno en la parte baja del piecito. Solo un poquito. Quedaría sobre la moneda, el plástico, y si no le pusieron nada, pues sobre la suelita del piecito. Solo un poco de relleno. Y vamos a proceder a articular el personaje. Muy bien. Tengo un video en el que yo les explico cómo articular los personajes. Si no lo quieren articular, no pasa nada. Como les dije en la lista de materiales, si van a tener que colocar un soporte en el cuellito. Miren, aquí donde estoy señalando les voy a dejar una tarjetita para que vayan a ver ese video de cómo articular nuestros personajes. Y de todas maneras también les voy a dejar el enlace en la cajita de descripciones. Esto es para que el personaje tenga movimiento y quedan muy lindos así, amigas. Pero miren, así, con el alambre lo van a articular. En el video les explico tal cual cómo se hace. Y si no lo quieren articular, pues simplemente ustedes pueden colocar un soporte en el cuellito. En la lista de materiales les expliqué cómo hacerlo. Y una vez colocada la articulación de las vueltas 11 a la 24, haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así es como nos estaría quedando. Vamos a rellenar perfectamente hasta este momento. Así nos quedaría. Lo que haremos al final es simplemente un punto deslizado. Y vamos a apretar bien fuerte. No es necesario dejar hebra larga. Y como les digo, vayan rellenando, amigas, que quede bien rellenita esa piernita. Vamos a hacer otra pierna exactamente igual. Miren, aquí ya la tenemos, pero nos falta este detallito de la botita, vean. Así es que vamos a realizarlo antes de seguir avanzando. Vamos a tomar la piernita por la parte de atrás. Pueden empezar por cualquier punto, pero a mí siempre me gusta empezar por detrás. Voy a empezar por este, vean. Fue el último punto que hicimos en esta vuelta, pero pueden empezar por cualquier punto. Yo sugiero que empiecen por atrás por si se llega a notar un poquitito el cierre de la vuelta, pues se quede atrás y no se note tanto. Entonces aquí donde introduje el crochet o donde lo hayan introducido van a pasar la hebra de esta forma, del mismo color de la botita, es café oscuro. Ya introduje la hebra. Vamos con mi dedo pulgar, voy a sostener la hebra para que no se me vaya a soltar y hacemos aquí una cadenita. En ese mismo punto, perdón, dos cadenitas. En ese mismo punto voy a comenzar haciendo un punto alto. Estas dos cadenitas solo me sirven para subir la labor, no van a contar. A partir de aquí comenzamos a contar el primer punto alto, vean. En ese mismo punto hacemos el primer punto alto.
Muy bien. Nos vamos al siguiente punto. Hago una lazada, entro al siguiente punto. Si ustedes se acuerdan, aquí trabajamos en bucle trasero. Aquí se ven perfectamente los bucles que nos quedaron libres. En ellos son en los que vamos a trabajar. Hago lazada, saco. Vamos a empezar de nuevo. Miren, lazada, me voy al siguiente punto, paso esta hebra hacia adelante, engancho, saco. Voy a tejer aquí 2 puntos de los que tengo en mi crochet y luego otros 2. Así se hacen los puntos altos. Voy a realizar 12. Una vez que hayan finalizado los 12 puntos altos, ya nos va a quedar formada la botita. Déjenme cortar esta hebrita que fue la que me fui perdiendo conforme avancé. Aquí está la puntita de esa hebra. Muy bien, nos vamos al primer punto que realizamos. Vamos a hacer aquí, ay, ya se me enredó aquí esto. No, llega el momento en que se nos olvida que están los alambres allí, así es que no tengan miedo de trabajar con ellos. Pero si no quieren, como les digo, omitan ese paso y solo vamos a colocar más adelante un soporte en el cuerpo y en la cabecita. Muy bien, entonces dejan hebra larga lo suficiente para ensartar su aguja lanera. Aquí vamos, 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 vamos. Nunca a la primera, pero bueno, antes me tardaba mucho más en ensartar mi aguja, así es que ahí vamos. Muy bien, miren. Entonces aprietan bien, bien fuerte ese punto. Por el lado de revés vamos a hacer un nudito. Bien, bien apretadito. Así. Y ya simplemente perdemos nuestra hebra. La pueden perder entre el mismo tejido o lo pierden en la piernita, vean. Así. Y así habremos terminado la botita de Nami. Déjenme cortar la hebra sobrante. Le da una vista muy linda a la botita. Muy bien. Pues así habremos terminado las dos piernitas. Como ven, ya fui rellenando perfectamente y ya tengo aquí las dos piernas, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación las vamos a presentar de esta forma. Voy a tomar cualquiera de ellas ya que son exactamente iguales y como ven introducen el crochet en el punto central de la parte interna de la piernita, en el punto central, y van a introducir la hebra de color amarillo vivo. Y vamos aquí a realizar 3 cadenas. Sostengan bien con su dedo pulgar la hebra para que no se les vaya a deshacer al momento de hacer esas 3 cadenitas. Debe estar ese punto, esas 3 cadenas bien bien ubicadas en el punto central de la parte interna para que las piernas les queden bien derechitas. Ahora las vamos a presentar así, vean. Tal cual como están viendo, ubican el punto central de la otra piernita y vamos a entrar allí. Así sin soltar nuestro tejido. Recuerden que habíamos hecho ahí 3 cadenitas sin soltar. Entramos en el punto que nos indica aquí que es el central. Déjenme acomodar todo esto. Y vamos a realizar aquí, amigas, un punto bajo. Aquí donde entramos hacemos un punto bajo. Recuerdan que cada pierna tenía 12 puntos, pues este sería el primero, porque vamos a hacer los 12 puntos que corresponden a esta pierna. Entonces ya hicimos uno, este es el segundo, y así hasta hacer los 12 puntos que corresponden a esta pierna. Al finalizar estamos ubicados en las cadenas que hicimos aquí para unir las piernitas. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas 3 cadenas, o sea, necesitamos aquí hacer 3 puntos bajos. Voy a sostener bien bien esta hebrita para que no se me vaya a deshacer las 3 cadenas que hicimos y vamos a entrar como por debajo, vean cómo entro por debajo, así. Y vamos a hacer un punto bajo en la primera cadena, nos vamos a la siguiente cadena en la que también haremos un punto bajo. Y nos vamos a la última cadenita en la que también haremos un punto bajo. Muy bien. Y a final de cuentas sí se aflojó un poquito, vean, pero aquí la jalamos. Y vamos a hacer ahora los 12 puntos bajos que corresponden a esta otra piernita, comenzando por el punto donde las unimos, ¿ven? Aquí.
y vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a ir llevando la hebra de color amarillo vivo para irla perdiendo conforme vayamos avanzando y ya no se nos van a deshacer esas cadenitas. Muy bien, pues voy a terminar de realizar estos 12 puntos bajos. Una vez que hayan finalizado, amigas, estamos nuevamente en las cadenas de unión, pero estamos ahora del otro lado. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Como les digo, ahora del otro lado. Esta que estamos realizando es la vuelta número 25 y la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Muy bien, aquí están las otras tres cadenitas otros 3 puntos bajos en esas cadenas de unión. Y así nos habrá quedado esta vuelta número 25. Muy bien, de las vueltas 26 a la 28 haremos 30 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Seguimos, vuelta 29, 6 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 30, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 31, 7 puntos bajos y un aumento, 16 puntos bajos y un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos bajos. Antes de continuar vamos a acomodar nuestros alambres. De esta forma, vean, aquí vamos a ubicar en la vuelta en la que vamos y vamos a doblar cada uno de los alambres hacia afuera. Nos va a quedar algo similar a lo que están viendo. Ubican el centro del cuerpecito y ahora doblan los alambres hacia arriba. Facilísimo, amigas. Y le va a dar un movimiento muy lindo a nuestro amigurumi. Y vamos a empezar a entrelazar los alambres. Recuerden cómo articularlo, ya les dejé en donde pueden ver cómo articularlo. Nos va a quedar algo similar a la imagen. Déjenme acomodar bien los alambritos, que queden bien bonitos. Ahí así. Ahí así ven. Y pues ya el cuerpo va a tener mucho movimiento. Muy bien, continuamos vuelta 32. 8 puntos bajos y una disminución, 15 puntos bajos y una disminución, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos, vuelta 33, 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta 34 ya realicé un cambio de color a color blanco, corté la hebra de color amarillo vivo que ya no vamos a necesitar y esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero, ya sabemos realizarlo. Vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Como ven, ya fui rellenando poco a poco el cuerpecito hasta donde voy ahora. Rellenen perfectamente, por favor. Voy a terminar la vuelta. Seguimos con la vuelta 35. Esta vuelta también la vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a comenzar realizando 8 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2 y así hasta realizar 8 puntos en bucle trasero. Ahora vamos a realizar una disminución. ¿Cómo se hace la disminución en bucle trasero? Nos vamos al siguiente punto en bucle trasero y hacemos un punto bajo sin terminar. Siguiente punto, bucle trasero y un punto bajo sin terminar. Y ahora vamos a tejer los 3 puntitos que nos quedaron en el crochet. Y así es como habremos hecho la disminución. Seguimos con 13 puntos bajos y una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Nuevamente hacemos cambio de color a color azul rey. No cortamos la hebra de color blanco porque la vamos a seguir utilizando. Y ya con nuestro nuevo color, el azul rey, vamos a realizar en la vuelta 36 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Recuerden, no corten la hebra de color blanco. La vamos a seguir utilizando
Y ya vamos a trabajar con el punto completo, ya no vamos a trabajar en bucle trasero. Ajusten bien la hebra de color blanco y hacemos la vuelta. Seguimos, nuevamente cambio de color a color blanco, no cortamos la hebra de color azul rey y en esta vuelta vamos a realizar, que es la 37. 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos. Cambio de color a color azul rey, no cortamos la hebra de color blanco y vamos a realizar en la vuelta 38 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Nuevamente cambio de color a color blanco. Vamos a realizar en esta vuelta, que es la 39, 8 puntos bajos y una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Nuevamente cambio de color a color azul rey. Lo que vamos a realizar de las vueltas, en las vueltas 40 y 41, un punto en cada punto, terminando la vuelta 41 con 24 puntos. En la vuelta número 42 seguimos trabajando con el color azul rey. Vamos a realizar 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Y en la vuelta 43 seguimos con el azul rey, hacemos 22 puntos bajos en esta vuelta número 43. Vamos a realizar ahora la vuelta número 44. Ya hice cambio de color a color blanco. Ya podemos cortar la hebra de color azul rey, que por ahora ya no vamos a necesitar. Esta vuelta, que es la 44, es de unión de brazos. Muy bien. Entonces pasamos esta hebrita hacia acá adelante para irla perdiendo conforme vayamos avanzando y voy a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Ya que tengan esos 5 puntos bajos, van a tomar cualquiera de los dos bracitos que hicimos. Es importante que ubiquen en donde iniciamos y terminamos cada vuelta para que esa parte del bracito quede hacia el cuerpo de nuestro personaje. Entonces, ya que lo hayan ubicado y que quede hacia el cuerpo, vamos a entrar de esta forma. Miren, no he soltado el tejido. Aquí de los 5 puntos bajos, ahí sigue mi crochet. Una vez que ubique el punto, voy a entrar de esta manera, de adentro hacia afuera del bracito. Entonces, ubico el siguiente punto en el que me toca trabajar en el cuerpecito y por allí voy a entrar y vamos a hacer un punto bajo, así, atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Y así hacemos, vean, nuestro punto bajo. Nos recorremos al siguiente punto del bracito. Nos recorremos al siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito, vean, ahí así. Vamos a hacer esto por tercera vez. Entramos al bracito, al siguiente punto, el siguiente punto del cuerpo y vamos a hacer aquí un punto bajo atravesando ambas piezas. Ya nos quedó unido el primer bracito, miren, bien ubicado en la parte lateral del cuerpo. Vamos a hacer ahora 9 puntos bajos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpecito. Una vez que hayan realizado esos 9 puntos bajos, ya podemos tomar el segundo bracito y vamos a hacer otra vez lo mismo. Ubiquen el inicio y final de cada vuelta para que quede eso hacia el cuerpo y vamos a introducir nuestro crochet en el bracito y después en el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a unir este segundo bracito tal y como lo hicimos en el primero con 3 puntos bajos. Ya voy aquí por el segundo. Muy bien. Aquí estamos. Y vamos a unirlo con el tercer puntito. Aquí estamos. Ubiquen bien, ¿eh? Y nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos aquí nuestro punto bajo. Al final nos estarían sobrando 2 puntos bajos. Realizamos esos 2 puntos bajos y la vuelta, que es 44, la estaríamos terminando con 26 puntos. Y así nos habrá quedado. Miren cómo quedaron los bracitos ubicados perfectamente a la parte lateral del cuerpo. Voy a explicarles por qué terminamos con 26 puntos. Es una duda persistente y se los voy a explicar cada vez que sea necesario. Miren.
Para unir los bracitos al cuerpo necesitamos tejer estos 3 puntitos. Esos 3 puntos tanto del brazo como del cuerpo se van a quedar perdidos ahí adentro porque en ellos ya no vamos a trabajar. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar en este contorno aquí. En este contorno vamos a trabajar. Y si el bracito constaba de 8 puntos y utilizamos 3 para unirlos, entonces el bracito ya solo está constando de 5 puntos. Entonces, si recuerdan, aquí hicimos 5 puntos. Después, otros 5 puntos del bracito serían 10. Después, 9 puntos que hicimos aquí enfrente serían 19. Más otros 5 puntos del otro bracito serían 24, más los 2 puntos que hicimos al final estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos. Es por eso, Muy bien. Vamos a realizar ahora un cambio de color a color carne. Esta que es la vuelta 45 la vamos a trabajar también en bucle trasero y vamos a comenzar haciendo una disminución. Ya con nuestro nuevo color, con el color carne. Nos vamos al primer punto y vamos a hacer un punto bajo sin terminar. Ya lo hicimos, pero vamos a hacer un repasito de cómo hacer una disminución en bucle trasero. Nos vamos, es que estas hebritas me estorban, amigas, pero quiero que vean perfectamente. Me voy al siguiente punto, paso estas hebritas hacia adelante y voy a hacer mi punto bajo sin terminar. Aquí. Me van a quedar 3 hebras en mi crochet y las voy a tejer las 3 juntas. Así se hace la disminución en bucle trasero. Después vamos a hacer 12 puntos bajos y una disminución. Al final nos van a sobrar 10 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 46. 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Seguimos trabajando en color carne. Vuelta 47, 9 disminuciones, terminando la vuelta con 9 puntos bajos y vueltas 48 y 49, un punto en cada punto, terminando la vuelta 49 con 9 puntos bajos. Por favor, no olviden ir rellenando conforme vayan avanzando porque el espacio cada vez se va a hacer más y más pequeño. Pues así es como nos habría quedado el cuerpecito, amigas. En un próximo tutorial vamos a finalizar este bello proyecto. En el siguiente vamos a hacer lo que nos resta de la ropita, la cabecita, el cabello y los demás detalles. Por favor, no olviden suscribirse y nos vemos muy pronto.